Hola a todos y bienvenidos a un viaje fascinante a través de la Plaza Venezuela. En este canal nos dedicamos a explorar los tesoros culturales, históricos y naturales que hacen de Caracas un lugar único. Prepárate para sumergirte en la rica historia y la vibrante cultura de Plaza Venezuela, descubriendo sus monumentos emblemáticos, espacios verdes y atractivos artísticos. Acompáñanos en esta aventura donde aprender, disfrutar y explorar se fusionan para ofrecerte una experiencia inolvidable. Bienvenidos a nuestro canal donde la historia cobra vida. Comencemos. Sus orígenes. La Plaza Venezuela de Caracas tiene su origen en la década de 1940, cuando fue inaugurada como un importante punto de referencia en la ciudad. Desde entonces ha albergado varios elementos emblemáticos como el monumento a Cristóbal Colón, la escultura Abra Solar de Alejandro Otero y la fisocromía homenaje a Andrés Bello de Carlos Cruz Diez. Estos elementos resaltan tanto el valor histórico como cultural de la plaza en la vida de la ciudad. La Plaza Venezuela, ubicada en el centro geográfico de Caracas, fue bautizada con su nombre actual en 1947, en una ceremonia que contó con la presencia del entonces presidente de Venezuela, Rómulo Gallegos. La estatua de Colón fue encargada al escultor venezolano Rafael de la Cova en 1893, para conmemorar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Fue concluida en 1904, siendo finalmente expuesta en el Paseo Colón en 1934, en su parte final que es la Plaza Venezuela. La escultura Abra Solar de Alejandro Otero se instaló en la Plaza Venezuela en 1983. La obra fue creada en 1982 y representó a Venezuela en la 11ª Bienal de Venecia de ese mismo año. Abra Solar es una obra de arte cinético que forma parte del conjunto escultórico urbano de la Plaza Venezuela. La fisicromía homenaje a Andrés Bello, diseñada por Carlos Cruz Diez en 1960, fue posteriormente instalada en Plaza Venezuela, que es un lugar al que se debe regresar. Actualmente, la plaza constituye uno de los complejos urbanísticos artísticos más destacados de Latinoamérica, junto con Abra Solar de Alejandro Otero, Pariata 57 de Omar Carreño y la Fuente de Plaza Venezuela de Santos Michelena. Su entorno. La Plaza Venezuela de Caracas es un espacio que irradia una combinación única de historia, arte y cultura. Al ingresar a la plaza se respira un ambiente vibrante y dinámico, en el que convergen elementos emblemáticos que enriquecen el entorno. El monumento de Cristóbal Colón y la escultura Abra Solar de Alejandro Otero destacan entre el paisaje urbano, evocando el legado histórico y artístico de la ciudad. La presencia de la fisocromía homenaje a Andrés Bello de Carlos Cruz Diez añade un toque contemporáneo y vanguardista. El entorno de la plaza se ve complementado por la presencia de áreas verdes, ofreciendo un oasis en medio del bullicio urbano. En conjunto, la atmósfera de la Plaza Venezuela es un equilibrio entre la historia, el arte, la naturaleza y el dinamismo citadino, que invita a los visitantes a explorar y apreciar la riqueza cultural que la plaza tiene para ofrecer. Lugares de interés turístico cercanos. El Parque Los Caobos. Este parque es uno de los espacios verdes más importantes de Caracas, ofreciendo un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Con áreas para caminar, hacer ejercicio y relajarse, el Parque Los Caobos es un lugar popular para los residentes y visitantes por igual. El Jardín Botánico. Inaugurado para el público en 1945, el Jardín Botánico de Caracas es un importante centro de investigación y conservación de la flora venezolana. Ofrece una amplia variedad de especies vegetales y espacios naturales para el disfrute de los amantes de la naturaleza. Universidad Central de Venezuela. La UCV, fundada en 1721, es una de las instituciones de educación superior más antiguas de Latinoamérica. A lo largo de los años,
ha sido reconocida por su arquitectura única, incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el 2000. El Boulevard de Sabana Grande. Esta icónica avenida peatonal es conocida por su animada vida nocturna, restaurantes, tiendas y actividades culturales. Frecuentada por lugareños y turistas, el Boulevard de Sabana Grande ofrece una variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento. Su legado histórico. El legado histórico de la Plaza Venezuela en Caracas es significativo, ya que representa un punto de referencia importante en la ciudad desde su inauguración en la década de 1940. La presencia de elementos emblemáticos como el monumento de Cristóbal Colón, la escultura Abra Solar de Alejandro Otero y la fisocromía homenaje a Andrés Bello de Carlos Cruz Diez resaltan la importancia histórica y cultural de este espacio. Además, el establecimiento de la plaza como un lugar de fácil acceso que brinda conectividad con otros sitios destacados como el Parque Los Caobos, el Jardín Botánico, la Universidad Central de Venezuela y el Boulevard de Sabana Grande contribuye a su legado como un punto de convergencia social, cultural y artística en Caracas. Relatos y anécdotas. Lo que más llama la atención de esta plaza es la gran fuente que tiene en el centro. El momento indicado para visitarla es por las noches, porque cambia de colores y tiene fondo musical, más que todo música instrumental típica de Venezuela y a veces música clásica. En la década de los años 80 y 90, junto a mis compañeros de trabajo de la época, solíamos ir a una tasca ubicada en Chacaíto. Allí compartíamos un rato comiendo y tomándonos unas cervezas. Nos regresábamos caminando a eso de las 10 de la noche por el Boulevard de Sabana Grande, llegando a la Plaza Venezuela y de ahí tomar el Paseo Colón a través del Parque Los Caobos, que en aquella época no tenía la cerca que hoy en día. Esto lo hacíamos para tomar el último Recogelocos autobús que pasaba frente al antiguo Hotel Caracas Hilton para retornar a nuestros hogares. ¡Qué tiempos aquellos! Datos interesantes. Fue diseñada y ejecutada en 1940 por los ingenieros Eduardo Arnal y José Antonio de la Madrid, por encargo de Luis Roches, ejecutor de la urbanización Los Caobos en la ciudad de Caracas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Plaza Venezuela. Si te ha gustado lo que has visto, te animamos a suscribirte para descubrir más lugares fascinantes en Caracas y más allá. Este apoyo de tu parte es importantísimo para mí y es completamente gratis. Me he dado cuenta que algunos ven los videos pero no se suscriben. Comparte este video con amigos y familiares para que también puedan explorar el legado histórico y cultural de este maravilloso lugar. Activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de más contenido como este. ¿Tienes alguna experiencia o información adicional sobre la Plaza Venezuela? Nos encantaría conocer tus historias y recomendaciones. Comenta tus experiencias en la cajita de comentarios y sugiere otros lugares que consideres igual de asombrosos y no olvides darle me gusta para que YouTube se los recomiende a más personas. Hagamos de este un espacio para compartir y disfrutar juntos. En nuestro recorrido por la Plaza Venezuela es importante reflexionar sobre la importancia de conservar y valorar nuestros espacios históricos y culturales. La Plaza Venezuela es un lugar lleno de historia, arte y vida que merece ser preservado para las futuras generaciones. Recordemos siempre la importancia de conocer y apreciar nuestra herencia cultural. Sigamos explorando juntos y valorando la belleza que nos rodea. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo,
Suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo. Es gratis. Gracias por tu ayuda. Y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.